Buenos días. Muy buenos días. Doña Elena Acosta Guerrero, Sí, directora de la Casa Museo de Colón. de la Casa de Colón. Casa de Colón. Sí, sí. Esa es la primera parte de quizás de nuestra conversación. Casa de Colón porque Colón vivió aquí o Colón pasó por aquí. Colón pasó por aquí. Esta era la casa del gobernador. En 1492, la única isla del archipiélago que tenía un representante real era Gran Canaria, porque la conquista de Gran Canaria había comenzado en 1478 con la fundación de la ciudad. Tardó unos cuantos años en terminar la conquista de la isla, porque los aborígenes presentaron batalla, como todos sabemos, pero la ciudad de Las Palmas sí se fundó en 1478 y empezó a caminar como ciudad, cuando en 1492 la ciudad de Las Palmas tenía 14 años de historia. Hablo de Las Palmas porque en aquel momento se llamaba Ciudad de Las Palmas, no como ahora Las Palmas de Gran Canaria, porque algunas personas me lo dicen. Esa ciudad tenía 14 años de historia, tenía pues hasta una pequeña colonia de genoveses y aquí al lado de Guiniguada había ingenios de azúcar. La conquista de La Palma y de Tenerife va a ser en 1494 y 1496. Luego, en 1492, en los otros viajes de Colón, las otras islas realengas estaban en plena conquista y en plena batalla. Las islas pequeñas, las islas mal llamadas menores, eran de señorío. Por eso, Gran Canaria y La Gomera son las islas colombinas, porque en La Gomera estaban los condes de La Gomera, que eran sus amigos de la corte, la famosa doña Beatriz de Bobadilla, y aquí en la isla de Gran Canaria había un representante real y ya estaba conquistada por la corona, y era una isla realenga. Luego esa casa del gobernador, donde estaba la representación real, era el lugar lógico donde Colón, que en el primer viaje viene a cambiar las naves, a cambiar las velas, perdón, a cambiar el timón porque se le ha roto en el camino, etcétera, pues lo lógico es que venga a presentar sus credenciales a la representación real, ya que su empresa era de la reina, ¿no?, de la corona. Entonces, lógicamente, por eso se ha llamado Casa de Colón, por eso hay una placa en la ermita que pone aquí Oro Colón, o la estatua de Colón que está en la Alameda. En la promoción de esa Casa Colón existió la participación de lo que fue un cronista de terror, de Néstor Álamo. Bueno, la idea y el proyecto es de Néstor Álamo. O sea, contado por él mismo, él era un gran amigo de Matías Vega Guerra. Matías Vega Guerra era el presidente del Cabildo de aquella época, en los años 40. La isla no tenía universidad y querían darle una proyección de todo tipo, cultural, y Néstor Álamo, contado por él mismo, habló con Matías Vega para decir, esto puede ser la Casa de Colón. Ya la placa de aquí, Oro Colón, y todo estaba puesta porque se puso en el cuarto centenario del descubrimiento. En 1892 fue cuando se trajo la estatua de Colón de la Alameda y cuando se puso esa placa. Entonces él pensó, con muy buen criterio, pues de alguna manera hacer una institución cultural que no solo albergara el paso de Colón y utilizar la casa del gobernador, sino que también fuera un gran centro cultural, porque aquí se puso el Museo de Bellas Artes, que estaba en el Cabildo Insular. El Museo de Bellas Artes se había fundado en los años 40 y se traspasó por aquí, se puso en este edificio el archivo histórico. O sea, la idea era que fuera un gran centro cultural. Para eso contaron también con Romeu de Armas, que también era amigo personal de ellos, y hicieron el proyecto de la Casa de Colón, que además está muy bien escrito y muy bien diseñado en el número 1 del anuario de Estudios Atlánticos. O sea que fue todo obra de Néstor, la idea y proyecto, junto con Matías Vega Guerra, que era el brazo político, evidentemente, y gracias al Cabildo de Gran Canaria, que enseguida tomó en sus manos el llevar a cabo el proyecto, y también el proyecto científico que lo hizo Romeu de Armas. Se aunaron tres personas fundamentales para que el proyecto de la Casa de Colón saliera adelante. Luego, a lo largo del tiempo, se fueron comprando todas las casas y se fue realizando lo que hoy en día es la Casa de Colón, que ocupa toda la manzana.
la función realmente de esa época a el 2021 se ha cumplido, se ha mejorado. Yo creo que sí. Yo creo que no hemos renunciado a los primeros estatutos, a las primeras ideas del papel que debía cumplir la Casa de Colón, que, como decía, tenía que tener editar y tener como objetivo fundamental el estudio de la historia de Canarias y sus relaciones con América, no solamente el paso de Colón por las islas, sino lo que significaba las Islas Canarias y Gran Canaria en particular en la historia atlántica. En aquel momento se fundó la revista Anuario de Estudios Atlánticos y todavía la vamos sacando con el año, o sea, tenía una visión investigadora de publicaciones y de todo tipo de actividades, no solo de publicaciones, de conferencias, de cursos, un poco para investigar y difundir la historia de Canarias. Después el museo como exposición permanente, no solo del Museo de Bellas Artes, sino también de lo que significaba la historia atlántica y toda la posición geoestratégica de Canarias y el papel que jugó Canarias no solo en el descubrimiento, sino a lo largo de todos los siglos. Eso hoy en día el museo lo muestra. Y después pues un gran centro de documentación y la biblioteca americanista, que yo creo que es de los fondos más importantes de Canarias respecto a esa especialidad y que de alguna manera pues seguimos teniendo ese proyecto. Por otro lado, la Casa de Colón se convierte en un icono de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy en día qué foto no aparece en la portada de la Casa de Colón como símbolo de la ciudad, y entonces evidentemente también tenemos una serie de actividades musicales, literarias, etcétera, donde cumplimos también ese papel de un lugar de encuentro de la ciudadanía para acceder a la cultura. O sea que como museo, biblioteca, centro cultural, de alguna manera la Casa de Colón yo creo que ya se ha convertido en un lugar de imprescindible visita. Primero para todo el que el que venga, el que se acerque a conocer un poco más de nuestra isla y nuestra ciudad, pero también para el canario que sabe que aquí puede encontrar un poco más de su historia, puede acceder en la biblioteca, puede conocer muchísimo más un poco nuestro patrimonio. Y yo creo que eso por ahí tenemos que trabajar muchísimo para que la ciudadanía canaria conozca más sus museos, su historia y su patrimonio. Usted está vinculada a la Casa de Colón desde los 80. Es decir, ¿cuántos directores ha tenido la Casa de Colón? Ha tenido, el primer director fue Néstor Álamo, evidentemente, ese es el primer director, de nada que fue el que ideó la casa y fue su primer director. Luego estuvo de director Ventura Doreste, y luego estuvo Alfonso Armas hasta finales de los 80, y después he estado yo, o sea que como directores ha sido un número corto pero muy amplio también. Claro, durante muchos años, porque todos fueron muchos años, ¿no? Porque hasta yo soy funcionaria de carrera y he estado aquí con esto, o sea, no es un puesto político, o sea, es un puesto técnico, y entonces pues evidentemente pues aquí estoy defendiendo pues el papel que debe jugar una institución pública, ¿no? Y después de todo ese recorrido, nos hemos metido en este año 19-20, pandemia, continuamos con ella. ¿Cómo lo ha vivido en la Casa Museo Colón, en la Casa de Colón? Sí, porque Casa Museo, claro, todo el mundo dice Casa Museo, pero aquí no nació ni vivió, por eso decimos Casa de Colón. No, la pandemia ha sido, no solamente para la Casa de Colón, para todos los museos, pues un golpe, porque hemos estado cerrados. Y luego después pues tenemos que tener unos requisitos para poder visitar la casa o para venir a las actividades de aforo, de tener la mascarilla, etcétera, que lógicamente han coartado lo que es la visita a los museos. Y por otro lado el turismo, no hemos tenido turismo en este año, y entonces evidentemente las visitas se han visto han bajado mucho las visitas, sobre todo de turistas. Pero realmente los museos y la Casa de Colón en particular ahora tenemos un gran reto, es los museos después de la pandemia. Este es el lema del Día Internacional de los Museos, que es el futuro de los museos, reimaginar, readaptar, el uso de las nuevas tecnologías, el cómo de alguna manera los hacemos más accesibles, más transparentes, más participativos, y sobre todo unos museos que tengan la obligación de ser ese espejo social que hablaba antes y de alguna manera ser el faro para transformar la sociedad. En ese espejo nos tenemos que ver, y realmente ese es un gran reto
que afrontamos respecto al futuro, ¿no? Tenemos que cambiar un poco como ha sido todo, hay que repensar un poco. Las redes sociales ayudan. Las redes sociales y las nuevas tecnologías aplicadas a la visita, nunca que superen, que se convierten en lo que es la experiencia emocional de una visita en directo, pero sí son una gran ayuda para ahondar, para enriquecer la visita. Ahora nosotros, a partir del día 18 de mayo, vamos a implementar la realidad virtual y vamos a tener una sala donde se va a ver una película que explique un poco más y que sea inmersiva sobre el paso de Colón por Canarias. Pues realmente eso de alguna manera es un atractivo, las pantallas táctiles, o sea, hay una serie de la realidad aumentada en algunas de las maquetas. Vamos implementando poco a poco las nuevas tecnologías para hacer de la visita pues una experiencia más enriquecedora y donde de alguna manera mediemos para que sea un poco, no sé, más interesante para nunca. Por otro lado, la comunicación y las redes sociales, el estar online continuamente, porque eso establece un diálogo con la ciudadanía que se siente un poco dueña, un poco no, es que la ciudadanía es la dueña del patrimonio, nosotros aquí solo estamos para conservarlo, difundirlo, investigarlo y legarlo a nuestros sucesores. O sea, realmente ese es nuestro papel, pero la ciudadanía, esto es una institución pública, es la dueña del patrimonio y tiene que sentir lo propio y tiene que, como decía antes, verse en ese espejo. Y entonces los museos debemos de cumplir esa función de la participación de la ciudadanía, de que sientan el patrimonio como propio, y el patrimonio tiene muchos valores que transmitir. Pero la realidad virtual nunca va a poder superar lo que tenemos ahora mismo. Esta imagen, este lugar... Nunca. Siempre tiene que ser una herramienta que implemente, que ayude, que enriquezca, que entusiasme, que de alguna manera pueda enriquecer la visita, pero nunca sustituir ese difícil equilibrio que tenemos que caminar para saber cómo utilizamos las herramientas digitales. Pero por otro lado, la estrategia digital de los museos es fundamental, porque uno de los objetivos ahora es digitalizar toda la colección, porque si digitalizamos todas las colecciones las podemos poner online y los ciudadanos pueden pues conocer todos los fondos, los que están expuestos y los que no, cómo están catalogados. O sea, también estamos dando la transparencia necesaria para que nuestros fondos y nuestro patrimonio sea conocido por todos y por todas. Luego, la estrategia digital de un museo hoy en día no solo son las redes sociales, es una estrategia digital que cabalga a través de todas las funciones del museo, desde la investigación, porque realmente estamos utilizando la realidad aumentada, porque realmente los libros los podemos digitalizar y poner a disposición online, porque todas las piezas las tenemos que digitalizar y poner toda la catalogación online, y para que todo el mundo hace el museo transparente y el patrimonio es conocido a través de la... Eso no quiere decir que la emoción de contemplar una obra de arte directa y visitar un museo no sea insustituible, por supuesto que no. Pero sí tenemos que saber, en el mundo que estamos, que cada vez la gente utiliza más la tecnología, y por otra parte porque llegamos a lugares que de otra manera no llegaríamos. Ahora, por ejemplo, las visitas virtuales, donde más nos las están pidiendo es de otras islas o incluso de América. La última que hemos hecho para Colombia, para Perú, estamos dando a conocer con la visita 3D, pues un poco la Casa de Colón y animándolos. O sea que también estamos llegando a públicos que de ninguna manera podíamos llegar desde el punto de vista de posicionamiento. Incluso el coloquio de historia canario-americana, que ya lo hicimos en streaming, pues nos dimos cuenta que había tenido una repercusión tan grande cuando es la 24 edición, y la hemos hecho después de casi 40 años de historia de los coloquios, pero realmente nos paraba gente que, como lo vio por internet, pero es la primera vez que se hace, nos dimos cuenta qué significado tiene utilizar las tecnologías para la difusión de la cultura o la difusión de la investigación. Por eso, esa reimaginar, sabiendo que tenemos que navegar en ese filo de la navaja del equilibrio de las tecnologías, nos parece uno de los grandes retos como obligados que hacer, pero sabiendo en qué lugar tienen que estar. De hecho, antes de llegar a este punto donde estamos, usted ha venido de una comunicación por Instagram. Sí, tenemos unos directos por Instagram donde estamos de alguna manera difundiendo trocitos de nuestro museo, trocitos de nuestra historia. Cada día ponemos pues algún tema que pueda ser interesante y que pueda de alguna manera
incidir en la curiosidad para decir ven, o para que investiguen, para que se metan en internet. Cada vez tenemos más presencia y cada vez se utiliza más. Nos hemos dado cuenta que la página web o el Facebook o cualquiera de las redes es para venir. Ya nos hemos dado cuenta que la gente se entera, el público se entera mucho más por la página web o por Facebook y tal de nuestras actividades para asistir. O sea, ya es una herramienta que nos damos cuenta que para incluso venir a las actividades, eso es lo que más se utiliza, la página web. O sea, que ya es una obligación que la página web esté absolutamente actualizada, que tenga la mayor información posible. Todo eso trae un trabajo adicional de nuestro personal, que hay personas dedicadas a eso, pero que realmente redunda en beneficio de toda la colectividad, evidentemente. ¿Qué destacaría usted de lo que es la Casa Colón? ¿Qué visitamos? ¿Qué debemos, no debemos dejar atrás cuando venimos a la Casa de Colón? Cuando venimos a visitar el museo, yo creo que lo primero, lo que explicaba antes, es llegamos al patio y sabemos cuál fue la primera fundación de la ciudad, por qué es esta casa del gobernador, qué pasó aquí en 1492, cómo fue la conquista castellana, por qué se eligió este sitio. Yo creo que eso de alguna manera, ¿por qué la ciudad de Las Palmas? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué los conquistadores pensaron que era aquí ni en Galdar ni en Telde? Porque como todo el mundo sabe, iban caminando hacia Telde, pero se dieron cuenta que no había aborígenes y era un lugar perfecto. Estaba el río Guiniguada, como lo llamaban, el río Guiniguada, estaba lleno de palmeras y era un lugar ideal al lado del mar para empezar la conquista. Pues eso es lo primero. Después saber por qué pasa Colón por aquí, qué importancia tiene Canarias para ese momento, cómo Canarias, al ser castellana, se convierte en el único lugar para las Indias. ¿Por qué la pugna con los portugueses por la circunnavegación de África, el que los castellanos tengan Canarias? Porque el resto es portugués, todos los archipiélagos son portugueses, porque era la circunnavegación de África. De repente los castellanos se quedan con Canarias, que es mucho más costoso que para los portugueses, porque Canarias estaba poblada, las 7 islas, y hay que conquistarlas. Todas las islas portuguesas no estaban pobladas. Los portugueses llegaron y tomaron las islas sin ningún tipo de guerra ni ningún tipo de contienda. En cambio los castellanos tuvieron que luchar, sobre todo en estas 3 islas mayores. Entonces, evidentemente, el asentamiento castellano aquí, de repente, al descubrir América, se vuelven la espalda a África, se miran hacia el Atlántico, y ese es el camino de Castilla para ir a América. Las islas se convierten de la nada a ser un lugar geoestratégico para la corona más importante de aquel momento. Entonces, ese papel atlántico que jugamos, esa pequeña América que decía Francisco Morales Padrón, que había una experiencia de la corona para ir para cuando llegaron a América, tenían una experiencia de lucha de pueblo aborigen, de tener que dictar leyes nuevas para las nuevas realidades que se encontraban. Entonces, ese papel que juega Canarias, yo creo que la Casa de Colón lo muestra, cómo aparece Canarias en los mapas, cuáles son la primera conquista, qué papel juega Gran Canaria, cuál fue en ese momento de la expansión atlántica el papel. Yo creo que eso sitúa un poco lo que es la historia de Canarias en los siglos XVI y XVII, finales del XV, que muchas veces es desconocido para el público canario. Realmente por eso animo a que vengan a las salas y puedan aprender un poquito, no solo de Colón y de sus viajes, sino de ese papel de Canarias y de sus relaciones con América. También nuestras colecciones prehispánicas de América, porque dan la idea no solo eurocéntrica de la ida hacia allá, sino que los pueblos de América tenían sus propias culturas, y muchas de ellas altas culturas, que realmente se encuentran con que los vienen a conquistar desde los pueblos europeos, y los pueblos originarios tienen que fusionarse o presentar lucha, crear una sociedad nueva. Eso también le pasó a los canarios, que tuvimos que crear una sociedad nueva de fusión, y que nos une esto con esos pueblos. Tenemos unas colecciones que de alguna manera están en la cripta, que de alguna manera nos muestran lo vigorosos que eran esos pueblos y las altas culturas que tenían. Luego tenemos en la planta alta lo que es el pequeño Museo de Bellas Artes, desde las tablas flamencas, que yo creo que son fundamentales de conocer, porque tampoco es muy conocido la importancia que tuvo Canarias el cultivo del azúcar, porque el cultivo del azúcar inmediatamente se planta aquí, porque el azúcar era como el oro blanco
de la época. Y enseguida hay ingenios azucareros aquí a lo largo del Guiniguada, luego en Telde, bueno, en casi toda Gran Canaria y en las otras islas, Tenerife, en La Palma. Y Colón se lleva la caña de azúcar, había venido de Madeira y tenía una tradición portuguesa, aquí la habían atraído los portugueses. Colón la lleva en el segundo viaje, desde aquí, desde la ciudad de Las Palmas, se lleva la caña de azúcar. Y porque se da cuenta del potencial que tienen las nuevas tierras para la caña de azúcar. Y eso es lo que nos hace que a lo largo del siglo XVI la caña de azúcar sea importante, pero luego después la competencia americana no se podía competir, ni lo que es el Caribe, lo que es nada, y caiga el cultivo de la caña. ¿Pero qué trae el cultivo de la caña? Porque el comercio canario era con Europa, sobre todo con Flandes. ¿Qué nos trajo el arte flamenco? Los barcos canarios iban cargados de azúcar y las familias flamencas de Flandes que se habían instalado en las islas, en sus haciendas para el cultivo de la caña, lo que hacen es en sus capillas encargar a los maestros del azúcar, a los maestros del azúcar, a los maestros flamencos del arte flamenco, para sus capillas, sus trípticos, para las capillas de sus haciendas. Y así nos encontramos con la maravilla del tríptico de Agaete, el de Telde, las tablas flamencas que tenemos aquí, que proceden de Galdar, en Tenerife, en La Palma, el arte flamenco que no es hispano-flamenco, es directo, es arte flamenco que venía directamente para el ornato de las haciendas de los flamencos. Entonces nos encontramos con que aquí se encuentran, eso también va a pasar en Madeira, va a pasar en Cuba, nos encontramos un arte flamenco floreciente, dice, que va uno a la ermita de las Nieves y se encuentra, pero bueno, es un Van Cleef que está aquí, eso es una maravilla. Eso lo trae el cultivo del azúcar. Luego después las islas, con esta dependencia exterior que ahora estamos viviendo con el turismo, pues del azúcar se pasó al vino, del vino a la cochinilla, de la cochinilla al plátano, siempre con un monocultivo de exportación que ha ido dando estos periodos económicos de las islas. Pues conocer un poco en la historia del arte canario, nuestra colección con Depósitos del Prado, en la planta alta del museo, con las tablas flamencas, que son una de las magníficas ejemplos de eso, junto al Depósito del Prado que hay en Rivera, junto a todo lo del siglo XIX y junto a la colección de arte de pintura canaria, porque nosotros tenemos lógicamente Juan de Miranda, Luis de la Cruz y Nicolás Massieu, Néstor, etcétera, que de alguna manera en la planta alta de eso podemos tener un recorrido sobre lo que es la historia del arte canario y español y italiano. O sea, con lo que Depósitos del Prado damos un poco la idea de cómo ha sido la evolución de la historia del arte desde el siglo XVI, XV hasta ahora. Y después tenemos una sala de cartografía y una sala de la ciudad de Las Palmas con una serie de maquetas donde se ve cómo era ese pequeño real de Las Palmas y cómo fue evolucionando con otras maquetas de la ciudad en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hasta llegar a cómo la ciudad se ha configurado hoy. O sea que un poco los animo, porque como verán tiene muchas partes, Colón en sus viajes, las relaciones Canarias-América, la arqueología precolombina, una colección de arte, o la ciudad de Las Palmas y la cartografía, que de alguna manera puede indicar un poco la historia y animar a que sigamos investigando y sigamos conociendo un poco más de nuestra historia. Esa es nuestra historia para no olvidar. Pero ya en la Casa de Colón, más contemporánea también, hemos tenido que exposiciones de Pino Ojeda, de Yolanda Graciani. Sí, claro, lógicamente, no, por supuesto. Luego está, eso sería el museo y la exposición permanente, pero claro, un museo no está quieto solamente de enseñar. De ahí emanan una serie de actividades que nacen de la investigación. Nosotros tenemos la colección más importante de Canarias, que es la del Cabildo de Gran Canaria, que está aquí, lo del Museo de Bellas Artes. Entonces, lógicamente, esa colección de arte hay que restaurarla, investigarla, difundirla. Pues tenemos un programa de exposiciones a lo largo de todo el año, programa de cursos, de seminarios, de actividades que tienen que ver, todas ellas las que proponemos nosotros, con los fondos que tenemos. Luego, este año, pues son los 100 años de Lola Massieu, tenemos una colección de Lola Massieu y lo que hemos hecho es exponer nuestra colección junto con la de Pino Ojeda y Yolanda Graciani, que teníamos como mujeres pioneras en la abstracción, que de alguna manera forman parte en aquella época. Hoy en día ya no es tan raro ver a mujeres artistas, pero en aquella época sí, por eso le pusimos el título de pioneras, sobre todo en la abstracción, con Lola Massieu. Ahora tenemos una exposición de fotografías
antiguas que ha hecho la FEDAC, que se llama Identidad Atlántica, la perspectiva patrimonial, con fotos de Azores, Madeira, del siglo XIX, de Canarias. O sea que estamos continuamente en un proyecto de actividades temporales para que la ciudadanía vea que el museo está vivo y que realmente, aparte de las visitas, ahora mismo pues tenemos pues muchísimas visitas especializadas, por ejemplo ahora para invidentes, porque hemos puesto en marcha pues unos cuadros táctiles para que los cuadros los puedan tocar las personas que no pueden ver, etcétera. O sea que realmente estamos trabajando para que el museo sea absolutamente social, absolutamente participativo, como decía antes, y que todo el mundo, y sobre todo lograr la accesibilidad total, no solo la accesibilidad para las personas que tienen una disfunción motora, no, la accesibilidad tiene que ser total para las personas que son sordas, para las personas que no ven, para las personas que puedan venir al museo y sentir que la cultura puede llegar a todos. A eso aspiramos, por supuesto, a trabajar con todos los colectivos a los que podamos de alguna manera instruir en la cultura. El martes 18, ya lo dijo usted antes, Día Mundial de los Museos. Sí. La Casa de Colón abierta de par en par. Claro, el día 18 de mayo son jornadas de puertas abiertas, no solo en la Casa de Colón, sino en todos los museos. Y hay una serie de actividades, ese día tenemos un concierto y en este caso el concierto que damos esa noche es un concierto de música cubana y canaria y realmente nos pareció que dado que la emigración y las relaciones atlánticas con América pues podía ser un ejemplo del trabajo que hacemos aquí. Tenemos un concierto por la noche, todo el día abierto y empezará, lo que decía antes, y ponemos a disposición la realidad virtual. Y ponemos las gafas para un poco esa película. Eso empezará el 18, inauguramos esa nueva tecnología para ayudar en la visita. Usted que lo está viviendo y me lo está contando con esa pasión, una pregunta sin molestarla. ¿Casa de Colón más turística que Canarias? Es decir, los canarios sentimos que tenemos este potencial en nuestro municipio, en el municipio de Las Palmas o en la isla de Gran Canaria. Yo creo que luchamos para eso, luchamos para que nuestro público objetivo sean los canarios y Canarias, que además, yo simplemente creo en el turismo en todo. En general creo que el público objetivo de las instituciones somos nosotros. Esto desde luego da lugar, las bellezas dan lugar a que venga turismo y que nosotros lo tenemos que potenciar y lo tenemos que trabajar. Por supuesto, nosotros tenemos todo en inglés y en español, etcétera. O sea que el turismo realmente nos parece porque de alguna manera es una forma de riqueza y o sea que no es que diga nada contra el turismo, pero nosotros tenemos que pensar en los canarios, en la cultura de los canarios y Canarias. Tenemos que trabajar para que el patrimonio ocupe ese lugar que decía al principio. Lógicamente eso trae consigo que nuestros visitantes vengan. Es que cuando decimos pintamos las casas porque va a venir turismo, no, pintamos las casas para nosotros y el turismo verá qué bello es que tengamos las casas pintadas o que arreglemos las carreteras para el turismo. Yo eso siempre lo discuto, no, es que hay que arreglar las aceras porque es donde pasa el turismo, no hay que arreglar las aceras porque nosotros queremos tener una calidad de vida, queremos trabajar en la comunidad y lógicamente los museos hoy, todos los centros culturales tienen que trabajar para las comunidades donde están inscritas, porque las comunidades que están inscritas en los museos hoy en día, si no son comunitarios o cualquier actividad cultural, si no es comunitaria no es, pues la comunidad tiene que sentirse protagonista de sus centros culturales, los tiene que sentir como propios, tiene que sentirse orgullosos de ellos. Por eso también ese equilibrio entre saber que el turismo es una fuente de financiación fundamental y que realmente también estamos enseñando nuestra cultura, no es la playa solo, estamos enseñando nuestra cultura a quien nos visita y realmente estamos transmitiendo también pues unos valores que no son solo sol y playa, pero realmente ese equilibrio entre eso y el trabajo que hacemos en todas nuestras actividades donde nos vienen los turistas, las exposiciones, las conferencias, los cursos, las visitas culturales, etcétera, todas ellas no son para el turismo, para el público canario. Entonces realmente, sin desdeñar ninguna de las dos cosas, pues creo que aparte de que tengamos un público turista, hay un público canario que sienta que la Casa de Colón es un orgullo para la ciudad, para la isla, para el archipiélago. Para finalizar, Elena, ¿cuántas personas trabajan en
la Casa Colón. Dice, ¿cuántas personas son necesarias? Investigadores, supongo personas como usted que trabajan, funcionarios, es decir, ¿cuántas personas son necesarias para mantener el equilibrio de una Casa de Colón como la que tenemos en Las Palmas? Si queremos la excelencia se necesitan muchas, porque solamente de personal de limpieza, de eso que son empresas que tenemos fuera, de personal de seguridad, de subalternos, de guías, si queremos dar eso ya es mucha gente. Y después se necesita todo el personal técnico que está en la biblioteca, los archiveros, bibliotecarios, los conservadores del museo, de la colección, restauradores. O sea que si queremos que el patrimonio, eso también esto cuesta dinero. El Cabildo a nosotros nos subvenciona todo. La Casa de Colón depende totalmente del Cabildo de Gran Canaria. O sea, somos como si estuviéramos en cualquier planta del Cabildo, dependemos totalmente de ellos. Eso necesita inversión si se quiere dar un servicio de acuerdo a lo que tiene que ser un museo del siglo XXI, que no vamos a tener todos los fondos sin restaurar o en mal estado, para eso se necesitan. Ahora nosotros somos unas 20 personas, sin contar las empresas de seguridad o de limpieza y de guías turísticos que están fuera. Pero hay que tener entre el personal subalterno que cuida, el personal técnico, pues estamos entre esas personas, pero realmente se necesitan ya, y después ya hay cosas que se contratan aparte, pero sí se necesitan, fíjense la diferencia, y como hablaba antes, ya es que necesitamos muchísimas cosas que antes no se tenían. Pues una persona para redes sociales, a lo mejor la contratamos fuera. O sea, cada vez se van creando nuevas necesidades en un mundo totalmente nuevo. Entonces, pues de alguna manera, pues tenemos que trabajar y prestar un servicio y saber que el patrimonio lo necesita. Un patrimonio que luego cuando lo vemos estropeado, o cuando lo vemos sale en el periódico, la Casa Colón está toda sin pintar, o algo, no. Y esos valores que transmitimos de conservación y de todo el patrimonio también los tenemos que tener nosotros, de cuidar y de valorar la importancia que tiene el patrimonio como transmisor de cultura, como transmisor de valores y como signo de identidad. De alguna manera nosotros nos vamos a ir, pero el patrimonio va a seguir. Y tenemos que investigarlo y conocernos cada día más. Y el museo ahí, en la función de investigación que tiene un museo y de conservación del patrimonio, me parece que hace una labor que a lo mejor en ese momento no se ve, pero dentro de 10 años o 15 años usted quiere investigar algo sobre un tema de Canarias y se da cuenta que la Casa de Colón lo publicó en un coloquio o encargó ese libro y ahí está. Que a lo mejor no tuvo ninguna difusión en ese momento, pero estamos creando herramientas de conocimiento de nuestras colecciones y de nuestra historia. Y esa es una labor callada que hacen los museos de conservación y de investigación de sus colecciones, que ahí queda, que estamos creando como un archivo para eso. A lo mejor queda muy bien pues una exposición temporal o este tipo de actividades, pero hay otra labor como el interior del iceberg, que se está viendo el iceberg, pero dentro hay una labor que realizan muchísimos trabajadores y trabajadoras de los museos, que realmente son invisibles, pero que a lo mejor es la labor más importante para el patrimonio, que son los conservadores, los restauradores, los que diagnostican, los que salvan el patrimonio, y después están los que lo difunden. Entonces me parece importante decirlo y decir que hay que reivindicar estas labores invisibles que tienen las instituciones culturales y en este caso los museos. Para terminar, aunque la casa está abierta todo el año, y para el martes 18, me lo ha dicho todo y que yo creo que tiene todavía ganas de decirme algo más, incluso invitar con más potencia a la gente que venga a visitarlo. ¿Qué les decimos a los visitantes, sobre todo canarios? Porque turistas pues, tenemos, pero no todos los que quisiéramos. No, y turistas vienen. Los turistas vienen, no hay que invitarlos. Este es el sitio turístico, que el turista cuando viene, el lugar que hay que visitar la Casa de Colón. Yo creo que ningún canario debe de no conocer, en este caso la Casa de Colón. Y los invito a que vengan y a que investiguen sobre su historia, a que nos conozcamos un poco más, porque conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro pasado es lo que realmente va a inspirar el futuro, como esta campaña que tenemos. Pero no lo digo para la Casa de Colón, lo digo para todos los museos,
para que conozcan la Cueva Pintada de Gáldar, el Museo Canario, el Museo Néstor, la Casa Museo Pérez Galdós. O sea, tenemos una serie de museos desconocidos a lo mejor para el público canario que nos están enseñando mucho y que la mayoría de los museos están encantados de recibirlos, de enseñar, de que conozcan, de que el boca a oreja funcione y de que nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio. Por eso invito para que el Día de los Museos y todos los esos vengan para que nos visiten y que nos conozcan un poco más. Doña Elena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que toda esta ilusión que tiene usted, por lo menos que nos transmite, pues se vea reflejada siempre en la visita de cada uno de nosotros. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Nos encontramos en la Cámara del Almirante. Esta se ha hecho a escala, es la recreación de la Niña, que fue la nave donde volvió Colón, porque la Santa María se quedó encallada en el primer viaje. Esto nos enseña cómo era el tamaño de la embarcación y cuáles eran los aparejos necesarios para el viaje. ¿Por qué eran importantes las especias? Que es de alguna manera lo que hace que se busque una ruta alternativa, porque realmente las especias, los turcos han tomado Constantinopla y se corta la ruta que va hacia el oriente. Hay que buscar otras fórmulas de ir a las especias, una circunnavegando África y la otra es buscar la ruta alternativa, que es la que va a buscar Colón. Entonces vemos como la importancia de los alimentos, de los instrumentos de navegación, y vemos realmente cómo se llevaba el vino, el agua, la comida, etcétera, que era el timón, el reloj de arena, el astrolabio, todos los instrumentos de ver cómo era la navegación en aquella época, y nos podemos hacer cargo de realmente lo importante que fue la aventura de atravesar el Atlántico en unos barcos como este. Esta es la recreación de la Niña, que en la bajada del muelle, aquí está como era por dentro, pero en la bajada del muelle del Puerto de la Luz está la recreación de la Niña con el tamaño exacto de lo que podía ser. Aquí recreamos esto porque es en el lugar donde volvió Colón. Y en esta sala de al lado tenemos los mapas de los 4 viajes de Colón, su paso por Canarias. Colón pasó por Canarias siempre en los 4 viajes, ya conocía las islas de antes, pero en el primero y segundo viaje por Gran Canaria y La Gomera, en el tercer viaje solo por La Gomera, en el cuarto viaje solo por Gran Canaria, porque son las 2 islas colombinas por excelencia. Gran Canaria porque era la única isla que tenía un representante real, y La Gomera porque vivían los condes de La Gomera, que eran sus amigos de la corte. Aquí tenemos recreada el viaje, el tamaño de los 3 barcos del primer viaje, y aquí tenemos los 4 mapas donde indican qué se hizo en cada viaje, qué tierras se descubrieron en cada viaje. En la primera vez que toca el continente, el recorrido por el Caribe, y en el cuarto viaje que está a punto de descubrir el Océano Pacífico, porque incluso se baja en Panamá, ve incluso gaviotas, pero vuelve buscando el paso, porque él creía que estaba en las Indias. Él se equivoca al pasar en el diámetro del globo terráqueo, y según sus perfectos cálculos, él pensaba que estaba en la India. Por eso llamamos a los aborígenes y a los pueblos originarios de América, los llamamos indios, y por eso se llamó las Indias Occidentales, porque él defendió hasta que se murió que eran las Indias, y solo es Américo Vespuccio el que se dio cuenta de que era una tierra nueva y que el globo terráqueo era más ancho. Está América, ¿de acuerdo? Doña Elena, muchas gracias. Hemos aprendido mucho con usted hoy, hemos aprendido mucho, hemos conocido nuestra historia tiempos atrás. No, de eso es lo que se trata, de conocernos cada día más, de investigar sobre nuestro pasado todo lo que podamos, y si los museos sirven para ilustrar y enriquecer ese conocimiento, pues de hecho estamos cumpliendo con nuestra obligación.